Lo último de esta parte, que es la dimensión educativa para el peronismo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esta cuestión? En el campo educativo, obviamente va a estar en consonancia con todo lo que acontece en el campo general, ¿no? El peronismo, y esta fue una pregunta parcial que la habíamos conversado en clase también. Por un lado, hay ciertas medidas que digamos, no son medidas directamente vinculadas al campo educativo, pero que terminan impactando en el mismo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores terminan generando un impacto en que ya los niños no tienen que salir a trabajar y pueden ir a la vida educativa. Los niños de las familias más humildes que antes estaban empujados por el contexto macroeconómico, digamos por la economía, por las condiciones de vida de sus familias, a tener que ir al mundo laboral, ahora pueden ir a la escuela porque con que trabajen su papá y su mamá alcanza. Eso, digamos, es una medida que no pertenece al ámbito educativo, pero impacta profundamente, sobre todo en digamos, en múltiples aspectos de la educación, sobre todo en los niveles que no eran la primaria. La primaria, si bien tiene un gran incremento digamos, un aumento de niños y niñas que van a la primaria, lo que sí tiene es un incremento de los que logran terminarla y donde más se percibe el cambio es en educación inicial, en secundario y en las universidades, ¿no? Que son los ámbitos que antes estaban como más vedados por estas condiciones materiales, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice acá, que es ampliar la base social que podía acceder a la educación, ¿sí? No porque antes estuviese prohibido, insisto, sino porque las condiciones materiales no lo permitían. Otra cuestión clave de cuando analizamos el peronismo es que lo que antes era interpelado en un sentido negativo, ¿no? Cuando las clases dominantes previas al capitalismo hablaban de el pueblo, hablaban de algo en forma despectiva, ¿sí? Los negros, los cabecitas negras, los decamisados, o sea, como un adjetivo peyorativo. Peyorativo es que desprecia. El peronismo lo resignifica, ¿sí? El pueblo deja de ser algo con valor negativo y pasa a ser considerado como algo valioso, algo rescatable. Entonces, nada, es como que en lugar de ser reprimido, en lugar de ser desvalorizado, es valorizado y es sumado como un actor político esencial digamos, en la sinfonía, digamos, política nacional. Es como que lo que antes no se mostraba o no se tomaba en cuenta, ahora pasa a ser un actor protagónico, ¿sí? Entonces, bueno, esa cuestión es otra característica del peronismo. Y después, por otro lado, ¿qué es lo que hace el peronismo? El peronismo incide en dos vías. Por un lado, digamos, habíamos hecho un cuadro que está subido en las clases, que son las modificaciones al circuito formal. ¿Qué significan las modificaciones al circuito formal de educación? Bueno, en el circuito formal el peronismo actúa primero, obviamente, incrementando la base material, ¿no? ¿Qué significa esto? Que se construyen muchísimas escuelas a lo largo de todo el territorio argentino, además de clubes y lugares de esparcimiento que hacen una especie de sinergia, ¿no? De colaboración entre, las escuelas, pero tener otros lugares de pertenencia vinculados al territorio, al barrio, ¿no es cierto? Es como que hacen que más personas sostengan la escolarización. La niñez pasa a ser una prioridad y el lema de ellos es: los únicos privilegiados serán los niños. Entonces, la cuestión es que otra cosa que hacen en el circuito formal es eliminar los aranceles universitarios, ¿sí? Con lo cual, no solamente los jóvenes tenían mejores condiciones en sus familias para poder continuar sus estudios, sino que otra barrera, que eran los aranceles en la universidad y que impedían que muchos
niños humildes, o sea, muchos jóvenes de familias humildes pudiesen ingresar, eran los aranceles, y estos son eliminados. Y la educación universitaria se vuelve absolutamente gratuita, ¿sí? Entonces, esas cuestiones tienen que ver con digamos, con el circuito formal. Por otro lado, dentro del circuito formal, ¿qué es lo que pasaba? Lo que consideraba el peronismo es que dentro del circuito formal estaba dominado, manejado por los sectores medios, ¿no? O sea, todos los dirigentes, los cargos jerárquicos dentro de lo que era el Consejo Nacional de Educación, estaba en manos de las clases medias y altas, que querían mantener una situación de privilegio de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, al ser solo sus hijos los que iban a las escuelas, el aumentar la matrícula de otros sectores sociales iba a generar mayor competencia. Entonces, bueno, el peronismo reconoce que hay una resistencia, dentro, digamos, del circuito formal a que lleguen sectores que históricamente habían sido postergados al mismo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? Crea el Ministerio de Educación, un ministerio está bajo la órbita del Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, al ministro de Educación lo designa el Poder Ejecutivo, al ministro de Economía lo designa el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente. Entonces, al crear el Ministerio de Educación es como que hace que, digamos, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del presidente, logre controlar todo este circuito, ¿no? Y por otro lado, también lo que hace es intervenir las universidades. ¿Por qué las interviene? Por un lado las financia, por otro lado las interviene para que las ideas que, digamos, no se correspondían con las ideas peronistas fueran de alguna manera anuladas, ¿no? O sea, digamos, no permite una autonomía total. Por un lado, bueno, más gente puede acceder, por otro lado, bueno, digamos, no se pueden difundir ideas demasiado contrarias a las que decía el peronismo. Por otro lado, también dentro del sindicalismo, los sindicatos docentes estaban manejados más que nada por los sectores de izquierda, ¿sí? Entonces crea un sindicato docente peronista, también para poder tener mayor control sobre sobre el campo docente. Y modifica la formación docente, intentando introducir las ideas del peronismo dentro de la formación. Esto, digamos, es un logro parcial porque, bueno, hay mucha resistencia y, digamos, no logra implementarse del todo. De vuelta, con sus luces y sus sombras, ¿sí? Nada, el peronismo, por un lado, amplió profundamente la base material, pero por otro lado también intentó controlar la educación, y los docentes generaron mucha resistencia de esto, ¿no? Habíamos visto un pedacito de una película, el inicio nada más, unos minutos, en donde se muestra que, bueno, que muchos docentes criticaban esta idea de que, por ejemplo, se tuviesen que usar en las escuelas los libros como La razón de mi vida, o distintos libros que aludían directamente al peronismo, ¿no? O sea, lo habíamos visto también en clases donde dice, Perón me ama, Eva me ama, ¿no es cierto? O sea, esas frases que iniciaban a los niños de primer grado en la lectoescritura. Bueno, ante todas estas cuestiones, ¿sí? Digamos, que pasan en el circuito formal, el peronismo genera un circuito alternativo, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Dice, bueno, además de tener el circuito formal, voy a generar un circuito alternativo. Este circuito alternativo lo que tiene es que, de alguna manera, busca algo por donde puedan ir otras formas no tradicionales. Y tiene que ver más que nada con la creación de las escuelas fábricas, donde los jóvenes trabajaban, pero a la vez, además de trabajar,
lo que hacían era a la noche estudiar, ¿no? Entonces era una escuela fábrica, literalmente. Sí, se trabajaba y se estudiaba, se cobraba un salario y a la vez se estudiaba o la mañana o la noche en distintos momentos según cómo estuviesen organizadas. Estas escuelas fábricas tenían 3 ciclos, ¿sí? Cuando se salía del tercer ciclo, el peronismo también creó la UON, la Universidad Obrera Nacional, ¿sí? La UON, que es antecedente de la UTN, lo que hacía era brindar como un circuito, digamos, como otra posibilidad. Para poder ir a la UON tenía que haberse hecho los ciclos dentro de las escuelas fábricas y tenían que acreditarse la condición de ser obreros, ¿sí? No podía ir una persona que no hubiera trabajado en una fábrica a la UON. Entonces, por un lado estaba la universidad tradicional, donde se estudiaba ingeniería, donde salían los ingenieros de clase, digamos, más tradicionales, y por otro lado estaba la Universidad Obrera Nacional. Otra cosa que hace por fuera del circuito formal, ¿sí? Son las misiones nanotécnicas. Las misiones nanotécnicas lo que hacen es, de alguna manera, ir a las provincias del interior y ofrecer formación en oficios para que los jóvenes del interior no tuviesen que emigrar obligatoriamente a las ciudades para poder formarse. También en los sindicatos, en las unidades básicas, se escolarizaban muchas personas que no estaban, digamos, a veces inclusive no estaban alfabetizadas, no sabían leer y escribir. Se dictaban distintos cursos, siempre obviamente mezclados con todo lo que, también mezclado con todo lo que tiene que ver con la doctrina peronista, que también se trabajaba ahí. Otra cuestión también sería el tema de la Fundación Eva Perón, ¿no es cierto? Que también, el tema de la Fundación Eva Perón también era un espacio donde se trabajaba, donde se educaba, entre comillas, ¿sí? Se impartía la doctrina peronista y todo lo demás. El deporte, los actos de masas, organizaciones sindicales estudiantiles que eran peronistas, entidades barriales y vecinales, eran espacios, digamos, que no estaban vinculados al mundo del trabajo, donde se transmitían este tipo de ideas y donde podemos pensarlo como espacios, digamos, de educación no formal, ¿sí? Bueno, esto, acuérdense que está bajo, la órbita de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, ¿sí? Bueno, ante esta situación, un detalle que no había hablado, perdón, también es que en el sistema formal se mantiene en el primer momento la educación religiosa en las escuelas. Perón primero se alía con la iglesia y luego tiene una situación de corte, es como que cuando el peronismo intenta de alguna forma peronizar la sociedad y pasar por el lugar simbólico que la iglesia pretendía o esperaba seguir ocupando, sucede esto de que se produce una ruptura, pero en los primeros años del peronismo la educación religiosa se continúa con lo que había pasado antes, que era que la educación religiosa se había incorporado en la década del 30 a la educación estatal y bueno, eso lo mantiene de los primeros años. Luego la ruptura con la iglesia produce también que se deje de enseñar educación en las escuelas. Religión. Bueno, retomando esto. Otra característica también de transformación que hay dentro del peronismo y la educación es que cambia la valoración sobre la educación para el mundo del trabajo, ¿sí? Hasta ese momento el trabajo nunca había penetrado, digamos, el campo educativo, ¿sí? Siempre se habían enseñado desde cuestiones academicistas hasta cuestiones morales, pero nunca sobre el trabajo. El trabajo era un saber, que no había penetrado el piso del campo educativo formal. A partir del peronismo, ¿sí? Y en consonancia con el proyecto de país, el trabajo empieza a ser algo valioso y valorado, ¿sí? Se aborda como contenido dentro de las escuelas y también, con todos los circuitos alternativos, que tienen al trabajo como eje, ¿sí? Y, muchos docentes se oponen en algunos aspectos
al uso del sistema educativo como un espacio de propaganda del Partido Peronista, como ya habíamos comentado con los libros, y hay bastante resistencia, ¿sí? Bueno, esto es un repaso muy general de todas las cosas como para que ustedes los tengan en cuenta. Ahí termina el eje 2.